Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para más chisme, porque hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en un tema que me tiene pero que no me aguanto la emoción. La gran revelación. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Hande y Kerem, y su amor renacido. OMG. ¿Están listos para el drama, la emoción, el análisis profundo y todo el chisme jugoso? Pues abróchense los cinturones, porque esto se va a poner muy bueno. Para los que son nuevos por aquí, mi nombre es y este es el canal donde nos encanta desentrañar todo lo que sucede en el maravilloso y a veces enrevesado mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de nuestros amados famosos turcos. Analizamos rumores, investigamos noticias, desmenuzamos entrevistas, observamos cada detalle en redes sociales y todo lo que nos mantiene pegados a la pantalla. Así que si te apasionan las series turcas, los actores y actrices que nos roban el corazón, el drama, las historias de amor con giros inesperados y por supuesto el chisme, este es tu lugar. Y hablando de historias de amor, ¿quién no ha estado o estará obsesionado con Hande Erçel y Kerem Bürsin? Fueron y aparentemente vuelven a ser la pareja perfecta. O al menos eso es lo que pensábamos por mucho tiempo, y a pesar de las idas y venidas. Pero bueno, ya saben cómo son estas cosas en el mundo de las celebridades. Rumores van y rumores vienen, fotos sospechosas, indirectas en redes sociales, declaraciones ambiguas. Es todo un juego, un laberinto. Y nosotros los fans, somos los detectives que intentamos armar el rompecabezas. Pero hoy, amigos, vamos a sumergirnos aún más profundamente en el mundo de Hande y Kerem, y analizar a fondo, con más detalles y matices, esta gran revelación. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el chisme, quiero pedirles otro favorcito, un favor muy importante. Si aún no están suscritos al canal, ¿qué están esperando? Presionen ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita de notificaciones. No se arrepentirán, se los prometo. Así no se perderán ni un solo vídeo, ni un solo chismecito, ni ninguna de nuestras emocionantes actualizaciones, incluyendo las de este tema. Me harían la persona más feliz del mundo. Así que suscríbanse ya. Es gratis y les prometo que no se arrepentirán. Y ahora sí, después de este recordatorio, comencemos con el chisme de verdad. Bien, para los que han estado, no sé, en Marte o tal vez solo muy ocupados, o para aquellos que prefieren el drama de las series a la realidad, déjenme refrescarles la memoria. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos estrellas de la exitosísima serie turca Love is in the Air, fueron, por mucho tiempo, la pareja soñada de todo el mundo. Su química en pantalla era, y es innegable, era como si el fuego saliera de la pantalla. La tensión, la pasión, el amor. Todo. Y claro, los fans, como buenos chipes que somos, soñábamos con que su amor trascendiera la ficción, que se volviera realidad. Queríamos el happily ever after de Eda y Serkan también para Hande y Kerem. Y parecía que el destino nos escuchó por un momento. Empezaron a surgir los ya clásicos rumores, fotos juntos fuera del set, declaraciones ambiguas, miradas cómplices. Todo apuntaba a que Hande y Kerem estaban, de hecho, enamorados. Y así fue. Confirmaron su relación y durante un tiempo fueron la pareja más envidiada, admirada y por supuesto, adorada de Turquía y de muchos otros países. Eran adorables, se veían felices, y sus redes sociales eran un festival de fotos románticas y mensajes cariñosos. Fotos en el set, fotos en viajes, fotos con amigos, fotos en eventos. Lo tenían todo. Pero como en toda historia de amor, incluso las más perfectas, las cosas no siempre son color de rosa. Después de un tiempo y como suele suceder, empezaron los rumores de crisis, de peleas, de distanciamiento. Y lamentablemente los rumores se confirmaron. Hande y Kerem terminaron su relación. Nuestro corazón de Schipe quedó destrozado. Fue un shock y aunque entendemos que las relaciones son complicadas, nos dolía ver que la magia, aparentemente, se había roto. Por un tiempo, ambos siguieron sus caminos por separado. Se les vio con otras personas, se enfocaron en sus carreras, pero siempre quedaba esa chispa de esperanza. Siempre quedaba la duda de si realmente habían superado todo, de si su amor había sido tan intenso como para resistir el paso del tiempo y las dificultades que la vida les puso por delante. El amor verdadero existe. Podían demostrarlo. Y aquí es donde entra la gran revelación de hoy, la gran noticia.
Recientemente, y digo muy recientemente, con el eco de los chips aún resonando en las redes sociales, comenzaron a surgir nuevos rumores. Rumores más fuertes, más insistentes, más esperanzadores. Se les vio juntos de nuevo en lugares donde antes solían ir. Fotos filtradas, comentarios sospechosos en redes sociales. La gente enloqueció. Y ahora la bomba ha explotado. Andy, a través de su entorno, a través de fuentes cercanas y por la forma en que se comporta, ha revelado el gran secreto. Kerem es su amor verdadero. Y están más enamorados que nunca. Parece un cuento de hadas, pero es real. ¿Pero cómo llegamos a este punto? ¿Qué pasó para que finalmente se dieran cuenta de que estaban destinados a estar juntos? ¿Qué hizo que, después de la tormenta, volvieran a florecer las flores del amor? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la información es jugosa, es como un buen guión de serie turca, y es importante analizarla con cuidado, con la mente abierta y por supuesto con el corazón de Stipe bien despierto. Primero hay que entender que el mundo del espectáculo turco es muy dramático. Los medios de comunicación suelen estar muy pendientes de las vidas de los famosos, y a veces exageran las situaciones, crean melodramas donde a veces no los hay. Pero en este caso, y después de analizar muchas fuentes y piezas del rompecabezas, parece ser que la información es bastante sólida, que hay un cierto grado de veracidad en lo que estamos viendo. Según fuentes cercanas a la pareja, y analizando lo que sabemos de ellos, después de su separación, ambos se dieron cuenta de lo mucho que se extrañaban, de lo mucho que se necesitaban. Se dieron cuenta de que a pesar de las dificultades y los problemas que pudieron tener, el amor que sentían el uno por el otro era mucho más fuerte que cualquier obstáculo. Reconocieron el valor de lo que habían construido. Durante ese tiempo separados, cada uno tuvo la oportunidad de reflexionar, de crecer, de entenderse mejor a sí mismos y, sobre todo, a su relación. Se dieron cuenta de que, a pesar de todo, el cariño, la conexión y la complicidad que tenían era algo único y especial, algo que no se encontraba fácilmente. Un vínculo que tal vez valía la pena rescatar y reconstruir. Y aquí es donde entra la segunda parte de la ecuación, la comunicación. Después de mucho pensarlo, después de la reflexión y el crecimiento individual, Andy y Kerem empezaron a hablar. A comunicarse de forma sincera y abierta. Se contaron sus sentimientos, sus miedos, sus anhelos, sus arrepentimientos. Y se dieron cuenta de que en el fondo ambos querían lo mismo, estar juntos, construir algo sólido, con bases fuertes y, esta vez, más preparados para enfrentar los desafíos. Hablar, entenderse, perdonar, las claves para un nuevo comienzo. Y la tercera, y tal vez la más importante, es la madurez. Ambos, a pesar de ser jóvenes, son muy maduros. Han aprendido de sus errores, han sabido perdonarse a sí mismos y perdonar al otro, han comprendido que el amor verdadero implica compromiso, esfuerzo, comprensión mutua y, sobre todo, respeto. Han visto y vivido las consecuencias de exponerse tanto, han aprendido a proteger su intimidad, a valorar lo que tienen, a vivir el momento sin pensar tanto en el futuro, sin temerle. Ahora, ¿qué significa todo esto en la práctica? Bueno, las fotos que han sido filtradas, los comentarios que se lanzan entre líneas, las indirectas en redes sociales. Todo encaja. Ya no son solo rumores, ahora hay evidencias, aunque sean sutiles. Se les ha visto paseando juntos, tomados de la mano, sonriendo, como si el tiempo no hubiera pasado. Como si hubieran vuelto a ese primer día de amor. Y lo más importante, se ven felices. Y cuando dos personas se ven felices juntas, eso es lo que realmente importa, ¿no creen? Pero, ¿qué podemos esperar de esta nueva relación? ¿Será como la primera vez, con toda la euforia y la pasión desbordada? ¿O será algo más maduro, más estable y duradero? Ay, esa es la gran pregunta. La pregunta del millón. ¿Será un amor a prueba de balas, a prueba de medios, a prueba de la fama? Personalmente creo que esta vez será diferente. Creo que después de haber experimentado lo que es estar separados, valoran mucho más su relación. Creo que han aprendido a comunicarse de forma más efectiva, a resolver los problemas de forma más madura y a apoyarse mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales. Han aprendido de sus errores y están listos para construir un amor más fuerte, más real, más duradero. Y no olvidemos, como ya dije, la presión mediática. Ahora saben a lo que se enfrentan. Conocen la voracidad de los medios, los rumores, los juicios, las especulaciones. Pero también saben que al final, lo más importante es su amor y su felicidad.
Y creo que eso les da una ventaja, la ventaja de la experiencia y la madurez. Además, en esta nueva etapa, es muy probable que sean más cuidadosos con su privacidad. Es posible que decidan mantener su relación un poco más alejada de los reflectores, para protegerla de la intromisión y la especulación. Buscarán un equilibrio entre su vida pública y su vida privada, y eso, creo, es crucial para la salud de su relación. En cuanto a sus carreras, tanto Ande como Kerem están en un momento muy bueno. Ande con sus nuevos proyectos demostrando su versatilidad y talento, y Kerem, consolidando su posición como uno de los actores más cotizados y admirados del momento. Y el hecho de que estén juntos y que se apoyen mutuamente solo les beneficia, les da fuerza, confianza y estabilidad. Así que amigos, la verdad es que la noticia nos llena de alegría. Es un cuento de hadas moderno, una historia de amor con un final feliz. La historia de dos personas que se amaron, se separaron, aprendieron, crecieron y finalmente se encontraron de nuevo. Y ahora, están más enamorados que nunca. Es la prueba de que el amor verdadero existe y que a veces necesita un pequeño empujón del destino. Y bueno, como toda buena chismosa, me he estado preguntando. ¿Habrá una segunda temporada de Love is in the Air? ¿Volveremos a ver a Ande y Kerem juntos en la pantalla? ¡Ay, eso sería un sueño hecho realidad! Un crossover de la vida real y la ficción. Ya hemos visto la increíble química entre ellos, y sería maravilloso verlos de nuevo interpretar a una pareja enamorada, aunque sea en una película, en una serie, en un anuncio. Eso sí que sería una noticia para celebrar. El mundo explotaría de emoción. Pero por el momento lo importante es que estén felices, y que su amor sea duradero. Y nosotros, como buenos fans, les deseamos lo mejor. Les enviamos toda nuestra buena energía, nuestro apoyo incondicional y esperamos verlos brillar juntos por mucho tiempo. Que su amor sea una inspiración para todos nosotros. Así que para resumir, amigos, hoy hemos hablado de la gran revelación, Ande y Kerem juntos y enamorados de nuevo. Hemos analizado los rumores, las evidencias, las posibles razones de este reencuentro y hemos llegado a la conclusión de que el amor triunfó. El happily ever after existe. Ahora, quiero saber sus opiniones como siempre. ¿Qué piensan ustedes de esta noticia? ¿Les gusta la pareja? ¿Creen que su amor es verdadero, duradero? ¿Quieren una segunda temporada de Love is in the Air? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Quiero saber todo lo que piensan. Necesito el chisme de ustedes. Y antes de irme, quiero agradecerles una vez más por ver este vídeo. Gracias por ser parte de esta comunidad, por compartir su entusiasmo, por sus likes, sus comentarios y sus suscripciones. Son lo máximo. Los quiero mucho. Son mi familia del chisme. Y como siempre, no se olviden de dejar su granito de arena. Si les gustó este vídeo, denle me gusta. Compártanlo con sus amigos, con todos los chipes que conozcan. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Me motivan a seguir buscando el mejor chisme y a compartirlo con ustedes. Así que ya saben. Like, compartir, suscribirse. Y nos vemos en el próximo vídeo con más chisme, más análisis y más diversión. Besos. Adiós. Chao, chao. Y hasta la próxima, bellezas.